Va para 2 años. Va para 2 años. ¿Cuántas cosas ha revolucionado o ha trastocado la pandemia? Cuando digo va para 2 años porque está el supuesto de finales de 2019 con la aparición de los primeros casos de un peligroso agente muy riesgoso y empezó a revolotearse las cosas por allá en aquella ciudad de China, Wuhan. Y llegó la revolución del SARS-CoV-2 que ha sido total para la generación humana, algo sin precedente. Piense usted, recuerde usted, traiga a la mente, a su memoria usted, cuántas cosas ha cambiado o ha modificado su vida la pandemia. Esta vida en cuarentena y todos sus matices. ¿Cuántas cosas ha cambiado su vida personal? De repente sus expectativas, planes, salud, trabajo, deseos, seguridades, miedos, temores, convicciones, etcétera. Algunos le ha cambiado de tal manera que los ha llevado a la muerte. Y eso se puede contar por millones, aunque muchos son pocos los que conozcamos o un grupo de personas. En el total de la humanidad hablamos de millones. Y no quedó excluida la iglesia de esto. No quedó excluida la iglesia de esto. La iglesia también se dio contra una inesperada circunstancia que yo solo lo imaginaba. Yo solo imaginaba este distanciamiento. Fíjense, hoy hablando de más de año y medio, yo solamente imaginaba este distanciamiento de la comunión en un cataclismo social. Algo así como un gran estallido, desastre o problema social enorme, una guerra civil, una guerra regional, una guerra mundial, una catástrofe de origen natural, o lo imaginaba también quizás más cercano a las realidades que nos dice la fe y nos advierte las escrituras. Y dijo una vez y otra vez el maestro, la realidad de la fe como la persecución. Lo imaginaba como que, o cuando las leyes nos consideraran peligrosos y nos volvieran ilegales nuestros cultos. Lo imaginaba cuando se formalizara una prohibición a la libertad del culto cristiano. También lo imaginaba cuando la sociedad vetara el cristianismo y fuera excluido en sí de la sociedad, así como ha pasado y pasa en otros lugares del mundo y ha pasado muchas veces en la sociedad. Pero no. Este distanciamiento que uno puede imaginar en ciencia ficción o en realidades extremas sociales o en persecución a la fe no fue por aquello, fue por un agente microscópico, un agente biológico que desnudó nuestra cruda debilidad y mortalidad. Pero la especie debe sobrevivir. La especie tenía que someterse a cuarentena. La iglesia debió entonces renunciar al egoísmo y unirse, como todos los sectores de la civilización humana, al mismo sentir. Debemos sobrevivir, es decir, cuarentena. Por aquella fecha del 17 de marzo, que personalmente muchos sabrán, yo pensaba cambiar de aire, irme a otra etapa en mi vida eclesiástica, viene todo esto. Todos quedamos impactados. Todos estábamos habituados fielmente a nuestra liturgia del credo, si alguien conoce la liturgia, tiene que ver con el repetir, el hacer una cosa una y otra vez, no solamente lo religioso, sino lo secular, aunque tiene que ver mucho con lo religioso, o principalmente ese término viene de lo religioso, pero tiene que ver con la vida normal, secular, en todos los aspectos, lo que uno vive en aspectos repetitivos. Entonces, estábamos todos habituados fielmente a nuestra liturgia. Los domingos a las 10:30, 11:30, no recuerdo el último horario de la congregación, descontando las horas que llegáramos tarde, con los minutos, pero estábamos habituados a ese espacio y a un aproximado de 2 horas. Yo recordaba que en 2019 solo había sacado una cuenta y yo solamente falté 3 domingos de los habituales 52 que tiene un año, un récord. Yo nunca en mi vida fui tanto a la iglesia como en ese año.
Era mi hábito, era mi hábito. Y no significaba no tiene nada que ver con estar bien o no espiritualmente ir tantas veces. Creo que en los mejores tiempos de la congregación, yo también saqué esa cuenta en ese entonces, yo faltaba un promedio de 12 domingos al año. Pero en 2019 estaba habituado, fui 49. Yo saqué esa cuenta. Todos, a todos nos impactó de una manera. Ese hábito de ir al local cambió. Y pasan muchas cosas en la vida de cada uno, particularmente nacen estas reflexiones de cuarentena. Hoy es la número 62. Si hubiera predicado todos los domingos, no, tuviéramos quizás casi en 80 o por 80, imagínense. Entonces, nacieron estas reflexiones de cuarentena, una nueva etapa para inclusive aprender lo que quizás nunca yo particularmente llegaría a conocer de la Biblia. Nunca llegué a estos temas antes, uno los ve de lejos, tiene nociones, pero no llega a estudiar estas cosas y a meterse en profundidad con estos temas y tener comunión con ellos y orar por estos temas. Pero todo esto pasa y todo esto llegó porque nuestra manera de ver es limitada. Estábamos acostumbrados a un hábito, a una liturgia y a unas necesidades, pero llegan las revelaciones forzadas por las circunstancias. La adaptación es lo que nos lleva a evolución. Y eso ha sido la pandemia para la civilización humana. No estoy hablando de evolución a nivel del organismo, estoy hablando de la evolución como civilización. Ha sido una situación inédita para todos los cristianos. Inédita. Y para los que de alguna manera tenemos el rol de ser predicadores de la escritura. No se confunda este término que no se usa plenamente bíblicamente. Predicadores se suele asociar al líder o ministro, o como el título de eso aplica al coordinador de una congregación o presidente de una congregación, pero yo estoy hablando a los que tienen el rol de ser predicadores de las escrituras, los que hablan de las escrituras, el rol que yo ocupo y ocupan muchos otros líderes en iglesias o personas o varones o hermanas que predican. Entonces ha sido algo inédito para la iglesia general. Tremendo. Hoy son ya 560 días desde que mi congregación, creo que todos saben, todos pertenecen a ella aquí, todos saben, pero alguno lo va a oír por internet cuando lo publique, mi congregación, Iglesia de Cristo Altagracia, Caracas, la parroquia de Altagracia. Son 560 días contaditos desde que mi congregación no se reúne en el local de adoración y de las habituales actividades de nuestra liturgia. La zozobra apocalíptica de los primeros meses se ha reducido, creo que a nada. Al principio todo era apocalíptico, todo era el temor y todo nos vamos a acabar y algunos pensaban hasta en zombies. Muchos predicadores hablaban de señal de apocalipsis, etcétera. Pero hoy es diferente, a 560 días después, hoy es diferente. Hoy es diferente, a pesar de toda la ciencia que aún es experimental, camina al son de la evolución, la vacuna. Ya la gente me regaña porque yo no me he vacunado. Y eso deja ver de que hay abundancia de esta forma, de este mecanismo que tiene la humanidad salvador, que ha existido para librarnos de muchas batallas biológicas décadas atrás. Hoy necesario ante el SARS-CoV-2 la vacuna. Y todo lo demás, médicamente, científicamente viene, o todo se engloba en lo científico, médicamente en las diferentes maneras, todo lo que acompaña para pelear a la guerra con COVID-19. Hoy pienso que esta cuarentena es menos cuarentena. La gente lo dice. Un pensamiento. Es tan flexible que ya no es cuarentena. Y no hablo de la pandemia, hablo de cuarentena. Ya no se guarda ni se vigila la cuarentena como era al principio. Es tan flexible que ya no parece cuarentena, ya no es cuarentena. El distanciamiento social cada vez es menor. Cada vez es menor. Antier hablaba con Sebastián, o el viernes creo que fue, y mientras hablábamos yo decía, no tenemos tapabocas por largo rato. Ya cada vez eso se hace más habitual y así muchos otros puntos cuando voy a las reuniones de trabajo y etcétera. El distanciamiento social cada vez es menor. La rutina de otrora se está haciendo recurrente. De otrora, antes del 17 de marzo, hablando de los venezolanos, se está haciendo recurrente.
Bueno, realmente recuerden que la cuarentena empezó el 13 de marzo para la región capital, por los casos que aparecieron, recuerdo, en el clínico, los 2 casos, y después se elevó a cuarentena nacional el 17 de marzo. Entonces, ya está viéndose y ya mucha gente está viviendo la rutina de otrora al 13 y 17 de marzo, que está siendo recurrente. Hoy pienso que estas reflexiones de cuarentena en tiempos de COVID-19 se acercan al ciclo final. ¿Y saben qué pienso de que se acaben las reflexiones de cuarentena o se estén acabando? Gracias a Dios. Eso es lo que pienso. Gracias a Dios porque tiene aires de victoria. La humanidad está dando grandes pasos para seguir adelante. Quizás el virus y todas sus mutaciones lleguen a ser tan dispersas y tan variadas como tanto como personajes de X-Men, tantos mutantes como X-Men. Algunos sabrá de eso. Y va a seguir así seguramente. Muchos van a sufrir más. Por allí creo haber visto por encimita, no tenía tiempo porque ya estaba para la reunión, un mensaje de Betty acerca de lo que está pasando en Caricuao y las mucha gente, personas enfermas y las muchas personas que siguen muriendo. Muchas personas sufrirán. En tiempos próximos, muchos sufrirán las secuelas, los daños y lo irreversible de lo terrible que es el virus. Quizás algunos de nosotros igualmente vayamos a ser convocados, vacunados o no, por el virus a la cita obligatoria. Es decir, bueno, puede escuchar la reflexión de cuarentena que se llama la cita obligatoria, lo animo que la escuche. Ya está en YouTube disponible. La cita con la muerte a la cual nadie puede escapar, como explica en esa predicación Salomón. Sin embargo, al día de hoy, la humanidad da pasos gigantes y yo le digo, aplauda desde sus casas. De gracias a Dios por los avances. No pareciera ser el SARS-CoV-2 nuestro apocalipsis, como parecía el año pasado, pero bueno, la batalla continúa. Entonces, para los cristianos llega el momento que se veía venir tras las esperanzadoras circunstancias recientes. Llega para los cristianos esto, lo que se vería venir. Bueno, estamos dando pasos de victoria, estamos pasando a la rutina de otrora. Vemos muchas otras congregaciones también enfrentando estos cambios. Entonces llega, tras todas estas, digamos, entre comillas, esperanzas de las circunstancias recientes, de todo esto que está pasando con el desenvolvimiento de la pandemia y la cuarentena, llega la pregunta de oro que siempre iba a llegar. ¿Cuándo volvemos al local y a las reuniones habituales de domingo? Cuestión de tiempo. El reloj de arena se acotaba para que llegara esa pregunta. Pero, porque a la vida no le faltan dificultades, a la vida no le faltan dificultades, y porque la comunicación es tan complicada, porque en sí cada cabeza, como dicen, es un mundo, es un sentimiento, es un pensamiento, es una forma de ver la vida, es una interpretación individual, autónoma acerca de la fe. A pesar de que todos seguimos un mismo maestro, el Cristo, nos guiamos por una misma Biblia tan celosamente, no obstante, cada persona es tan distinta a otra en mente y corazón, así como lo somos físicamente. Los seres humanos tenemos los mismos órganos, los mismos miembros. Claro que en la excepción caben que algunas personas, por alguna u otra circunstancia, no tendrán todas las partes del cuerpo, pero en sí todos tenemos la misma, el mismo molde biológico, somos una misma especie, pero es fácil diferenciarnos. Estamos 100 personas y nos podemos ver las caras y podemos saber quién es cada quien, porque tenemos muchos rasgos distintivos. Así también yo pienso que somos a nivel de mente y corazón. Somos bastante diferentes. Entonces, en nuestras diferencias de mente y corazón llegan los conflictos, llegan las controversias y llegan los choques de opiniones y pensamientos. Yo quería buscar una foto y no conseguí, nada más conseguí a estos dos señores, me pareció lo más idóneo, pero no conseguí de verdad una buena foto que mostrara la divergencia de 2, 3, 4, 10, 20, bueno, digamos hasta 20 personas, porque eso es más o menos lo que es la congregación de Altagracia. Llegan los conflictos y llegan las controversias. Desde febrero o marzo yo estaba redactando esta idea de este tema del día de hoy. Tenía otro título. Pero me parece que hoy se hace propicio ya hablar del tema.
En medio de esta compleja forma de llegar a un mismo sentir, porque es complejo, parece inalcanzable, llega mi reflexión que la llamo, lo ven ahí en las imágenes, lo han visto en los mensajes, comida y pandemia. Ya verán de qué trata. Creo que nadie, sin yo darle la explicación, nadie entendería de qué trata ese título. Pero fíjense, comida y pandemia es simplemente un eslogan para lo que bíblicamente se emplea en los análisis como el tipo y el antitipo. Me dirás, esto no está en la Biblia. Les estoy diciendo que es un eslogan para la forma en que se analiza esto. El tipo de antitipo es una forma de analizar enlazando eventos del Antiguo Testamento con realidades del Nuevo Testamento. Muchas predicaciones tienen que ver con esto. Fíjense, se le llama tipo a la circunstancia o evento del Antiguo Testamento y se le llama antitipo a la realidad o enseñanza en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la reflexión número 59, que se llamó El último hombre, disponible en YouTube, habla de un tipo, habla de Segunda de Pedro, capítulo 2, aunque yo me centré en Génesis, pero en Segunda de Pedro está siendo o se está valiendo del tipo y del antitipo. Está citando los eventos de Sodoma y Gomorra y a Lot, como Dios lo rescató, para una enseñanza en el Nuevo Testamento. El tipo era lo que ocurrió con Lot, Sodoma y Gomorra y todo ese contexto, y el antitipo es la enseñanza en el Nuevo Testamento. Decirnos a nosotros que Dios sabe rescatar a los que permanecen fieles. Por redondear, por parafrasear y redondear rápidamente la referencia ya. Por decir un ejemplo, hay muchas enseñanzas. Jesús cuando hablaba, ustedes recibirán la señal de Jonás, un tipo, del antitipo que iba a ser cuando Jesucristo estuviera sepultado 3 días y resucitara. Entonces, preste atención, preste atención. Comida, en el día de hoy, quiero que usted lo vea como el tipo, una circunstancia que ocurrió en el Nuevo Testamento, y pandemia será el antitipo, una realidad que vivimos hoy en la iglesia y que tiene una enseñanza paralela que yo quiero destacar: comida y pandemia. Voy a citar circunstancias que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento en los ministerios del apóstol Pablo. Voy a centrarme en un repaso por Romanos 14 y unos versículos de Romanos 15. Previo a leerlo, quiero mencionar este comentario que leí, a la redundancia, en un excelente material que está para estudiar las escrituras, que se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano. Es una biblioteca de colecciones de comentarios de cada libro de la Biblia, y en este caso cito el comentario que hacen de Romanos capítulo 14. Dice así: el problema que presenta esta parte de Romanos ha sido el gran desafío del pueblo de Dios en todos los tiempos. Ningún grupo social es tan heterogéneo como la iglesia. Su membresía incluye a personas de todos los estratos y grupos étnicos, religiosos, lingüísticos de la sociedad, ricos y pobres, poderosos y marginados, ancianos y jóvenes, adultos y niños, los bien educados y los no tan bien educados, conservadores y radicales. La convivencia de grupos tan diferentes crea tensiones, y la discusión en este pasaje de los principios para la buena convivencia tiene siempre mucha pertinencia. Fin de la cita. Es muy pertinente hablar de Romanos 14 para la controversia de la vida espiritual en la forma en que lo ven los miembros de la iglesia, o la vida de la iglesia, el andar del reino de la iglesia. Es muy propicio. Ya de hace tiempo yo sabía que iba a hablar de este tema. Y cuando estuve escribiendo el tema, falleció Daniel. Falleció Daniel y entendí que ahorita no iba a ser una controversia para nada hablar de congregarse cuando llegan los tiempos de duelo, y que la iglesia pasaría a otra etapa que estuvo viviendo por un tiempo. Entonces, falleció Daniel y pasé la página y se empezó a escribir la cita obligatoria. Si no lo ha escuchado, escúchelo. Creo que es un mensaje que todo cristiano debió encontrar y leer alguna vez en su vida en la Biblia para su futuro, muy importante. Entonces, es tremendo, tremendo lo que dice aquí. La membresía de la iglesia incluye personas de todos los estratos, grupos étnicos, religiosos, lingüísticos, etcétera. Si yo no estuviera en la iglesia, yo estuviera con las personas de mi misma edad en aquellos entonces jugando fútbol
o las personas de la misma universidad o los compañeros de trabajo, siempre personas con una afinidad importante. Pero la iglesia llega a cualquiera que Dios trae, de cualquier punto, con cualquier pensamiento, desde cualquier origen, y es increíble, es totalmente diferente cómo puede ser una persona de otro, y eso convive en la iglesia. Eso hace muy difícil poder llegar a un mismo sentir. Es un gran reto. Este comentario del mundo hispano me parece como un buen prólogo para el valor de este capítulo 14 de Romanos en los grandísimos contrastes que hay en la congregación cristiana. Y hoy el contraste yo le llamo comida y pandemia. Romanos 14, versículo 1. Recuerden que yo leo la traducción a español, nueva traducción viviente, NTV. Romanos 14, 1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Fin de la cita. Vamos a parar aquí. Al leer este versículo, de una vez podemos enfocarnos en procesar hacia qué apunta este autor en este punto, en esta mención, o lo que va a apuntar en el resto del capítulo y parte del capítulo 15. Habla del principio de lo que ya una vez yo le di clase bíblica de esto en la iglesia, o no les di todo porque pasaron muchos eventos y se interrumpieron las clases, pero usted debe recordar aquellas clases de los mandamientos de los unos con los otros. Eso es una colección de principios y fundamentos que existe en la Biblia acerca de mandamientos que tenemos como comunidad, los mandamientos que tenemos cada uno con los demás. En los material redactado, yo conseguí 32 mandamientos de los unos con los otros. Uno de ellos está aquí en Romanos 14 y dice el principio de aceptarse unos a otros. Acéptense unos a otros. Acepten a los creyentes. El término acepten nos dice la traducción del griego a nuestro idioma español, a nuestro lenguaje, que se refiere a que tomen para sí mismos. Fíjense, tomen para sí mismos a los demás. Tomen para sí mismos es un sinónimo que tiene que ver con que reciban a los demás. Es decir, denle la bienvenida a los demás. El término, perdón, ya lo leí. Recibamos y demos bienvenida, dice aquí, a los débiles en la fe. Recibamos y demos bienvenida a los débiles en la fe. El diccionario griego deja ver como débiles en la fe a quienes carecen de fuerza. Es la traducción al español. A los que carecen de fuerza. Que carecen de fe o confianza. El contexto de los siguientes versículos sugiere que la traducción correcta es a los que son débiles de convicción, a los que tienen debilidad de convicciones. Entonces recibamos y demos la bienvenida siempre a los que carecen de fuerza, de confianza, de convicción. Y dice, añade el apóstol Pablo, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces empieza el Pablo a dar una serie de exhortaciones. No discutan con los que carecen de convicciones, lo que ellos consideran bueno o malo, sino denle la bienvenida. Demos la bienvenida a ellos. Esta es la idea con la que el autor, Pablo, va a afrontar lo siguiente. Versículo 1, vamos a volver a leer el versículo 1 para llegar hasta el 4. Dice así, hasta el 3. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos, Dios los ha aceptado, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Fin de la cita. Paremos aquí. Entonces entra en escena uno de los jóvenes problemas en la iglesia primitiva. Lo que se veía venir lógicamente. La salvación viene de los judíos para ser un mensaje universal. Y los judíos eran una nación religiosa y centrada en el monoteísmo, es decir, adoran y reverencian y siguen a un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac e Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Solo observaban y seguían la línea de su ley o sus tradiciones. Salirse de ello era pecar. Por eso es que uno no puede, uno debe entender y ver la naturaleza de por qué pasaba esto en los judíos. Tiene un trasfondo. Así como las personas que componemos en las iglesias venimos de diferentes trasfondos y a veces no lo aceptamos porque no nos damos cuenta que somos tan yoístas y egoístas que lo vemos con los únicos ojos con que vemos la vida, pero cada uno de nosotros viene de un trasfondo. Entonces, para los judíos salirse de lo que era milenariamente su tradición era pecar. Y no solamente tradición, hay cosas que eran enseñanzas directas de Dios. Entonces el evangelio llega pronto a todo tipo de sociedades no judías. Se empastela la cosa, pero porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Por ejemplo, llega a griegos, llega a romanos. Por no mencionar muchas más regiones y continentes, y pudiéramos buscar en el mapa, etcétera. Pero ciertamente, en un contexto, las naciones dominantes y a donde exactamente están estas cartas dirigidas de Pablo. Esto es en lo que su contexto se llama y se traduce como gentiles. Entonces empezaban los choques de culturas, de convicciones. Empezaban los choques de culturas, de convicciones, de pensamientos o acciones que iban a afectar al uno o al otro. Y empezarían muchas personas a tener episodios como el señor de la foto. Uno, una postura, otro, otra postura. En los tiempos modernos, háblese de este siglo y háblese de los tiempos modernos porque esta iglesia en la que nos reunimos nace realmente en su forma hace 2 o 3 siglos y con antecedentes hace 4 o 5 siglos. Nace estos tiempos modernos, la modernidad. Entonces, aunque estamos en otra época y no somos judíos o somos romanos o somos griegos o no somos de aquellas características o aquel contexto o aquellas regiones que se le llamaba gentiles, en estos tiempos modernos, de diferentes contextos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El choque de las convicciones. Pasa lo mismo. Por ejemplo, circunstancias que veo tan similares como a los que tienen la sensibilidad de congregarse inmediatamente. O a los que tienen la sensibilidad por esperar unos días. O a los que tienen la sensibilidad de no congregarse todavía. Y etcétera. Pueden haber más convicciones. Entonces, eso del mismo sentir no coexiste como un arte de magia, como un don inmediato, aunque a eso se nos llama a llegar. La comida es el tema con el que el autor de Romanos empieza a disertar su enseñanza. Algunos creyentes tenían el celo y una observancia respecto a su creencia en lo que era prohibido comer, y simplemente a otros creyentes no les afectaba para nada el asunto de lo que comían. Era comida para otros, simplemente. Hoy hay opiniones encontradas en las congregaciones. Siempre lo ha habido, aunque hoy el enfoque es la circunstancia de volver al hábito tras la pandemia, porque seguimos en pandemia. El autor habla de un principio que debería ser una razón ética espiritual, fundamental con la que el creyente debería ver la vida. Recuerden que habíamos leído Romanos 14, versículo 1 al 3, y voy a citar parte allí. Fíjense, lo que el autor cita y que debería ser una razón ética espiritual fundamental con la que el creyente debería ver la vida, tú y yo, todos los cristianos, debemos ver ética espiritual, razón de ser. Cuando uno piensa en ética, uno sabe que es la razón de ser, la forma correcta de comportarse. Así debe ser. Estos principios son los que nos deben acompañar. Fíjense lo que dice la cita aquí. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Fin de la cita. Fíjense qué impresionante. Capaz que estas personas que se sienten libres para comer de todo, son los que se considerarían en el contexto que habla Pablo, como a los fuertes de convicciones, o la Reina Valera les pudiera decir los fuertes de fe. Muchas veces pasa que los que no se sienten juzgados, es decir, los fuertes de convicciones, los que no se sienten juzgados por hacer algo, menosprecian a los demás. Aquí la palabra menospreciar viene de la traducción que dice hacer sin hacer de ningún valor. La palabra menospreciar significa tomarlo como ningún valor. Como tú te sientes firme en las convicciones, vienen las convicciones,
a lo mejor echas una carcajada, una risa y no le para. Dice, no le pares, no le das valor a lo que dicen los demás. Como dice aquí literalmente del griego, le hacer sin ningún valor. No le das valor a lo que el que, entre comillas, es débil en la fe o débil de convicciones, opina. Capaz que los que no tienen una sensibilidad de reunirse un día sin faltar por obligación, hay personas que no tienen esa sensibilidad, no lo entienden de esa manera y sinceramente yo soy de ese grupo de personas. Caemos en menospreciar el pensamiento de otro. Cada quien tiene el discernimiento para entender de qué lado está en esta circunstancia. Cada quien tiene, de repente, hay un error homilético que yo hago, soy muy crítico en el sentido cuando algún predicador se para y dice, porque todos hicimos esto y todos criticamos y todos menospreciamos y todos fallamos a Dios. No podemos partir de una acusación general. Más bien el mensaje tiene que calar para que el corazón de cada quien sea persuadido a entender y comprender si esa persona ha cometido o no un acto bueno o un acto malo. Eso es el discernimiento. Y esas son revelaciones que da el Espíritu. Entonces, pasa también lo inverso. Pasa también lo que quizás es inverso. Dije también en el versículo, cito, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen. Fíjense, los que lo comen no deben menospreciar a los que sí comen no deben menospreciar a los que no comen y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen. O sea, este señor no debe juzgar al otro y el otro no debe juzgar al otro por las posiciones o prácticas que tienen respecto, por ejemplo, a la comida. Capaz que estos que juzgan a los que se comen tales alimentos son en el contexto los que se refieren a los débiles de la fe o los débiles de convicciones. Capaz tienen una observancia que no acepta la libertad o la acepción que ven otros. Juzgan lo que el otro hace. La traducción de juzgar tiene que ver con separar. Yo cuando estaba leyendo esto entendía que entonces capaz que las iglesias están más llenas de débiles en la fe o de convicciones, sea la persona que sea, el rango que sea, lo que sea, pues esto no tiene que ver con, digamos, madurez o conocimiento. Esto tiene que ver con convicciones. Convicciones. Entienda eso como que débiles o fuertes en convicciones. Porque ¿qué es la tendencia que más pasa en las iglesias? Las divisiones. Las divisiones. La multiplicación de congregaciones. Y el que se va y elige otro camino y crea otro camino. Es lo que significa la palabra separar. Entonces, que viene aparte de juicio, que tiene que ver con la palabra separar. Estas, tanto el menosprecio, que significa hacer de ningún valor a otro, y el juzgar, que significa separar a otro, son enfermedades en las congregaciones, tan recurrentes como una gripe. Mire, ¿cómo está la persona? Oye, le dio gripe. Oye, hace 2 meses tenía gripe. Sí, vale, le volvió a dar. Sí, ¿cuántas gripes ha tenido en el año? Oye, me dio como 6 veces. Capaz que recurrentemente una persona pudiera citar episodios de menosprecio o juicio a otro varias veces en un año, o a lo mejor más recurrente que una gripe. Los que por un lado menosprecian al otro y los que por otro lado separan, digamos, dividen a los otros. Y en muchas ocasiones un cristiano en una temporada menosprecia, en otra temporada juzga. Es decir, en algunas circunstancias somos fuertes de convicciones y en otras somos débiles de convicciones. Fíjense, o citando este comentario otra vez del mundo hispano por aquí, yo traje hoy 2 citas del mundo hispano, esta es la segunda, me pareció muy ecuánime, muy centrado el comentario. Dice esto: en realidad no hay tanta diferencia entre el acto de juzgar y el de menospreciar. En ambos casos, la persona cree que está en condición de evaluar la conducta del otro y de encontrarla deficiente. En otras partes vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2 que Pablo lo resume como que uno se cree mejor que el otro. El que juzga al otro se cree mejor que el otro. El que menosprecia lo hace porque se cree mejor que el otro. Hay que ver detrás de estos fenómenos, estas enfermedades que pasan en la iglesia, qué es lo que ocurre en nuestros corazones. El autor Pablo entonces exhorta a los creyentes a cambiar su comportamiento, a cambiar su comportamiento. Los mandamientos no deberían ser una regla matemática, algo como cumplir, sino
ver qué hay detrás del mandamiento, que nuestro comportamiento cambie, que nuestra vida sea transformada. Esa es la idea de la obra del Espíritu Santo. Y yo creo que esta circunstancia de la comida es una enseñanza para cómo podemos espiritualmente enfrentar la pandemia, comida y pandemia. Romanos 14:4 dice así: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Fin de la cita. Este cuestionamiento es algo, la pregunta que dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Este cuestionamiento es algo que nosotros necesitamos reflexionar profundamente. ¿Quiénes somos para juzgar a los sirvientes de Dios? ¿Quiénes somos para juzgar a los que son de pertenencia de Dios? Otra vez, juzgar es traducido como separar. La aprobación viene de Dios. Algo que recuerda Pablo aquí. Él es el que nos da la aprobación. Él es el que da la aprobación. Versículo 5 de Romanos 14 dice así: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Fin de la cita. Tremendo. Capaz que rápidamente, cuando dice día más sagrado de un cristiano, de un usted, piensa que hablamos de domingo. Estamos tan religiosamente adoctrinados que pensamos que se refiere al domingo o de los momentos de reunirse. Disculpe si alguno no esté alguno de ustedes no está tan adoctrinado, pero es la tendencia en la denominación. Eso es algo de la iglesia de esta época. Esta forma de ver los domingos es algo que ha nacido en estos últimos siglos. Esa forma de interpretarlo viene de acá, pero en el contexto que dice Pablo, de aquel entonces se debe estar refiriendo a los días sagrados para los judíos, como días de ayuno, como los días de fiestas solemnes. Recuerden que ellos guardaban la Pascua, las fiestas en la derramada, el día de la expiación y etcétera. Guardaban fiestas solemnes. Inclusive la buena tradición de los fariseos y de las grandes escuelas judías hablaba de que ellos ayunaban 2 días a la semana y para ellos era sagrado guardar esas prácticas. Aparte de el día de reposo, el llamado día de reposo. Capaz que el mismo que tiene la observación legalista con los alimentos, también observará legalistamente los días obligatorios de la antigua tradición, digamos el antiguo pacto. Aún más en el contexto que el sábado, siendo el día de reposo, fue revolucionado con el primer día de la semana. Empezó a aparecer entre los cristianos el domingo como el primer día de la semana, como enfoque principal de las nuevas sociedades creyentes. Tremendo, tremendo. Cada uno debería estar plenamente, dice, citando el mismo versículo, en lo mismo que leímos, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Fin de la cita. ¿Será que el asunto implica que hay libre albedrío? Fíjense, cada uno debería estar plenamente convencido de que lo que elija es aceptable. Hablando allí del día, hablando de días de reuniones y de días que guardar, ¿no? Qué ironía. Puede haberle llamado día y pandemia, pero se enfoca el texto en la comida. Entonces, pero si tú quieres llamarle por tu cuenta día y pandemia, está bien. ¿Será que el asunto implica que hay libre albedrío y que importa hacer o no algo y no nos lo juguemos? Entonces cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Pudiera, a eso, cuando hay diatribas y controversias en la iglesia y la molestia llega a cierto calor, la persona en su frustración, en su impotencia o hasta en sus partes negativas de su corazón, dice: bueno, entonces cada quien haga lo que le da la gana. Ese cada quien haga lo que le da la gana probablemente ha influido en por qué hay tantas divisiones de iglesia a nivel de la historia y tantas religiones, quizás como el Señor le dijo a Abraham que tendría tantos habitantes como tendría tantos descendientes como las estrellas en el cielo, y parece que en ese tiempo hay tantas iglesias como las estrellas del cielo. Por un lado, triste.
Algo fundamental en el tema de la comida y de los días sagrados que habla este capítulo es que no había deberes impuestos por Dios para la iglesia. Dios no le había instruido a la iglesia nada respecto a los días ni a la comida. O sea, no había nada de los días sagrados ni tampoco había instrucciones acerca de la comida. Era tremendo. Entonces, la comida no hacía perder de la gracia al creyente. Si este comía una cosa, el otro comía otra cosa, no hacía decaer de la gracia. De hecho, Pablo se dio con una gran cachetada en el sentido de que Pedro, disculpen, Pedro, de que el Señor le pone el lienzo, ¿no? Y le dice, come, pero yo no como impuro, pero estoy diciendo yo, cómetelo. Entonces, llegaron cosas que Pedro tuvo que entender que la salvación es universal. Tremendo. Entonces la comida no hacía perder de la gracia al creyente. Tampoco si el creyente guardaba los días tradicionales del antiguo pacto. Ay, yo guardé las enramadas, estoy bien con Dios. De hecho, antiguamente no estaban bien con Dios o la justificación de Dios no llegaba por guardar los días del antiguo pacto. No tenía que ver con eso. Entonces, ni siquiera Dios juzga a quienes quisieran conservar temas o no, como de seguir comiendo o seguir guardando las tradiciones. Dios no juzgaba eso, no lo estaba juzgando. Dios no juzga ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, cada uno debería estar plenamente convencido de la postura que tenía y no menospreciar ni condenar al otro. Dios no está juzgando al que come, ni al que guarda ciertos días, ni la observancia de los días. Dios no lo está juzgando, no menosprecies tú, ni lo juzgues tú. Esto no aplicaría, esto de la comida y de los días sagrados no aplica para lo que directamente es una enseñanza de lo que no deberíamos hacer. Entonces si uno quiere fornicar y otros no lo menospreciemos ni lo juzguemos, no, eso no aplica. Porque directamente la escritura nos dice lo que sí no debemos hacer. Entonces eso no aplica. Por ejemplo, fíjense esto citando en el contexto de por qué yo estoy hablando esto hoy. Por ejemplo, que no sea una costumbre el no congregarse. Que no sea, es distinto a no congregarse nunca. Fíjense, por ejemplo, vuelvo a citar el ejemplo. Que no sea una costumbre el no congregarse, como menciona Hebreo 10:25, lo que nos dice el mandamiento, no sea costumbre el no congregarse, es muy distinto a no congregarse nunca. Es muy diferente. Pues costumbre significa manera habitual de comportarse. La costumbre significa manera habitual de comportarse. ¿Qué podemos decir si una persona se congrega 49 domingos al año, pero decidió no ir 3 días? Supongamos que no le dio la gana ir 3 días, por no decir que no pudo o tuvo problemas. ¿Qué podemos decir de una persona que se congrega 49 domingos al año y 3 días no fue? Es una manera habitual de comportarse. ¿Cuál es su manera habitual de comportarse? ¿Cuál es la manera? Si tú ves a tal persona y tú preguntas, mira, Johnny Frías en el 2019, ¿cuál es su manera habitual de comportarse? ¿Él se congrega o no se congrega? ¿Cuál es lo habitual? Lógicamente, indudablemente, su manera habitual de comportarse es congregarse. Es lo que más hace, es su mayor costumbre. ¿Podríamos nosotros, pregunto aquí, o razone usted esto, no estoy diciendo para que usted bloquee el micrófono, razone usted. Podríamos decir que el que saca 20 de 20 es excelente, pero el que saca 19 de 20 o 18 de 20 es por costumbre mediocre. Me robo la frase de Pablo en muchas de sus cartas. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero a veces los cristianos interpretan las cosas así. Y es algo delicado. El tema de la definición de congregarse es complejo. Depende de factores de crianza, de doctrina, de tradición, de cultura e inclusive de interpretación. Muchos interpretan cualquier hecho en la Biblia como un mandamiento. Cuando de repente se narró por allá que los cristianos estaban reunidos un primer día de la semana en tal lugar y estaban reunidos allí, se instituyó como un mandamiento. Otros lo interpretan como que hay asuntos que son una narración de historia, una referencia, pero que hay otros que sí son mandamientos. Entonces hay algunos que diferencian mandamientos de historia. Entonces es muy complejo. Unos no verán las acepciones o los significados en contexto. Uno no lo ven. Entonces es complejo y la complejidad se profundiza cuando todos venimos de una fuente diferente de crecimiento en lo que es la vida cristiana. Esto es, uno viene de una congregación, otro viene de otra. Uno de una religión cristiana, otro viene de otra religión. Uno de una escuela de preparación en el estudio de las escrituras,
otro viene de otra escuela y ni siquiera otros no tienen nada de esos fundamentos. Miren, yo he escuchado de las grandes diferencias que hay entre las escuelas cristianas acerca de la interpretación de cosas como el matrimonio, que yo ni siquiera quiero estudiar porque yo no quisiera estar sesgado a ver la broma de una manera y que los otros sean como unos opuestos. Es triste, es complejo este tema, es muy complejo. Unos son entusiastas, fíjense las diferencias, unos son entusiastas por hacer las cuestiones, otros no tienen ni siquiera iniciativa, etcétera. Es natural. Todos estos detalles podríamos ampliar las aplicaciones más allá de contrastar el conflicto de la comida con el de la pandemia, como el día de hoy, de tipo antitipo, a otros índoles. Tú pudieras crear prédicas como comida e instrumentos musicales, que también genera polémica. Tú pudieras crear predicaciones como comida y el rol de las mujeres en la iglesia. Pudieras crear predicaciones como comida y el horario del servicio. También comida y liderazgo, comida y ministerio, comida y evangelismo, etcétera. ¿Cuántas cosas no generan complejas posturas entre los creyentes de una misma iglesia, congregación, religión o denominación? Así como les pasaba a los judíos romanos cristianos. Así les pasó a ellos. En aquel entonces con el asunto de la comida, ¿cuántas cosas no generan posturas complejas? Vamos otra vez a las escrituras en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Cito, pues no vinimos para, perdón, disculpe, vuelvo a citar, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser el Señor de los vivos y de los muertos. Paremos aquí, fin de la cita. Nuestra terapia para las diferencias es volver al origen, hermanos. Todo viene para Cristo y es para Cristo. Todo viene de Cristo, perdón, y es para Cristo. Todo viene de Cristo y es para Cristo. Romanos 14, versículo 10 dice, cito, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Fin de la cita. Tenemos que entender que las acciones de juzgar, es decir, separar entre nosotros mismos, las acciones, las intenciones, los hechos de separar y juzgar, es repudiado por Dios. A Dios no le gusta. Tenemos que entender que las acciones de menospreciar, es decir, considerar sin ningún valor el argumento de otro, también es repudiado por Dios. Las dos cosas. Algunos se alarman por las groserías y las obscenidades de otros. Mira, por favor, no digas esto, yo soy cristiano. Queremos como tener un escudo que no evangeliza a nadie. Creo que esa frase jamás evangeliza a nadie. No, no digas groserías porque eso no cambia, no ha traído a nadie a Cristo. Simplemente yo veo que hace que otra persona diga, ay, este se cree mejor que yo porque no dice groserías. Esa es la más común respuesta. A veces nos alarmamos por hechos mundanos, por decirlo así, por cuestiones que hacen otros, como que eso es lo que Dios repudia, pero tenemos que ver que creo que a Dios le importa más que no nos juzguemos y no nos menospreciemos que una banal palabra que tiene un significado simple del vulgo de la sociedad donde alguien pertenece. Porque hay groserías que no vienen de palabras no vienen de palabras que consideramos términos groseros, sino de actitudes y acciones groseras. Entonces, continuemos. Creo que debemos ver la óptica de Dios. Creo que debemos ver desde la óptica de Dios. Él también se alarma y reprende nuestros juicios y menosprecios. Romanos 14, versículo 11 al 13 dice así. Pues dicen las escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Fin de la cita. Yo, Johnny Frías, soy muy crítico de que los legalismos y las posturas fanáticas religiosas no colaboran en nada. Ese celo por esas cosas debe transformarse en celo por nuestra conducta. A veces somos tan celosos por nuestros formalismos, por nuestras... a veces nos comportamos como aquellos fariseos que, mira, estos
comieron sin lavarse las manos. Dios mío, la tradición, este tipo y tal. Y Jesús le dijo, coman así. Jesús rebatía las tradiciones porque los fariseos no veían la actitud con la que estaban juzgando a otros o la que estaban condenando a otros. Muchas veces la religión se convirtió en un fanatismo de la forma, de la norma, perdón, un fanatismo de la norma, pero nos hemos olvidado de la forma. Entonces, ese celo debe transformarse en el celo por nuestra conducta. Yo debo, cuando la palabra dice en Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu, habla de pura conducta. Habla de pura conducta. Por allí menciona fidelidad, que tiene que ver con conducta, pero por allí entra toda esta parte que la gente se va por el lado religioso, que es quizás de donde se puede agarrar que eso es un fruto del Espíritu y lo estoy forzando. Lo estoy forzando. Mejor olvidemos, pero lo estoy forzando. Entonces, conducta. Todo eso habla de conducta. Los frutos del Espíritu se ven en conducta. Entonces, la vida espiritual es una vida de conducta. ¿De qué sirve tanta pompa religiosa si entre nosotros nos juzgamos o menospreciamos? Pablo dice ante eso que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Versículo 12 que leímos ahorita. Y el versículo 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Otro de los mandamientos de los unos con los otros. Versículo 13 de Romanos 14 dice, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Fin de la cita. Muchos cristianos observan que su fe es cumplir su propia porción individual con Dios. La Biblia es un libro que tiene el principio, o dice que el principio de cumplir con Dios es actuar bien con el prójimo. Cumplir con Dios es actuar bien con el prójimo. Pero por alguna forma, no, yo voy bien con mi Dios, no me interesa, y Dios con Dios, y Dios me entiende. Entonces, por ello, el enfoque de la iglesia debería ser, como dice allí el versículo, esa parte final del versículo 13, cito, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Fin de la cita. Esto requiere un espíritu más altruista para que nosotros nos propongamos vivir de tal manera que no cause tropiezo a otro. Requiere que nosotros nazca el altruismo, un espíritu más altruista. El altruismo, por si alguien no lo sabe, significa la diligencia que tiene cada uno en procurar el bien ajeno, aún a costa del bien propio. Entonces, es la diligencia de procurar el bien ajeno aún a costa del bien propio. Entonces, para nosotros poder vivir de manera que no cause tropiezo a otro, requiere un espíritu altruista, menos yoísta, menos egoísta. Esto requiere un poco de la instrucción que dice Filipenses 2, versículos 3 y 4, cito, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Fin de la cita. Romanos 14, versículo 14 al 18 dice esto. Cito, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Fin de la cita. Pablo excluye y razona que la postura con la comida no tiene ningún problema. Él dice, ningún alimento en sí mismo está mal. Hablamos de un hombre, fíjense, usted sabe quién es Pablo. Usted que capaz lo conoce, no lo sabe. Hablamos de un hombre ex fariseo celoso de la ley. Pablo, si no hubiese cambiado su manera de pensar, hubiese sido de esos judíos, dice, los débiles de convicciones, que estuviera criticando a los que comen lo demás.
pero Dios lo transforma. Dios usó a esta persona para convertirlo en el predicador del mensaje que debería ser. Pablo se va a un razonamiento mayor en beneficio de la comunidad. Yo deseo que usted anote esto y lo voy a leer 2 veces. Pablo se va a un razonamiento mayor y que es en beneficio de la comunidad, algo que hace falta tanto en las iglesias, algo que sea en beneficio de la comunidad. Cito, dice así: no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Vuelvo a leerlo. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Fin de la cita. Esa sección invita a algo muy difícil. Ese algo significa en el diccionario, se llama abnegación. Ese algo se llama abnegación. Esto es renunciar a nuestros deseos e intereses. Qué difícil. Nuestras acciones no deberían hacer tropiezo y daño a otro. Pablo pone un drama terminal necrótico, como lo puse aquí, algo así que pudri es necrótico. Dice así: algo que destruya. No permitas que lo que tú hagas destruya a otro. Y yo creo que es una de las lecciones centrales de la vida cristiana y la iglesia debería centrarse en esto. Lo que hagamos no debería destruir a otro. Versículo, fíjense, y a continuación, en el versículo 19, va a citar otros de los mandamientos de los unos con los otros. Versículo 19 dice así, el Romanos 14. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Fin de la cita. Habla de no destruyas la obra de Cristo. Dice, no destruyas por quien Cristo murió. En contraparte dice, procuremos que haya armonía y edificación. Romanos 14:20 dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Fin de la cita. Yo, en mi reflexión de hoy, pienso que hay que hacer inflexión con las palabras de Pablo. Otra vez dice él, no destruyas la obra de Dios con el argumento que te hace débil o fuerte en tus convicciones. Porque mi pensamiento es esto y yo estoy contento con esto y yo tengo una razón con esto. Resulta ser que tu argumento que te hace débil o te hace fuerte, te hace menospreciar o juzgar a los demás. Eso puede resultar que se destruye la obra de Dios. Y esto lo digo porque veo que casi todos los que comparten aquí somos hermanos de la misma congregación. Yo quiero que usted recuerde la iglesia de Cristo de Altamira y hoy lo que es la iglesia de Cristo de Altagracia. Muchas acciones de muchos de nosotros han ido destruyendo la obra de Dios a causa de lo que comemos. Esto es, a causa de algún pensamiento y postura. Y pareciera que algún día se va a destruir por completo. Y no decir que no es que Dios no quiera, porque Pablo no dice, la iglesia nunca se va a destruir porque Dios no quiere que se destruya. Pablo dice, si tú haces tales cosas por tus convicciones y resulta que forzas tus convicciones, la obra de Dios va a ser destruida. No destruyamos la iglesia con las convicciones que tenemos de si nos congregamos o no, o que si lo hacemos de una manera o la otra. ¿De qué sirve hacer algo y luego la obra de Dios resulte destruida? ¿Qué afán hay si nos sentimos fuertes de convicciones o no? ¿Quién gana? ¿Quién gana el orgullo de quién gana por el orgullo de nuestras convicciones, por nuestra soberbia? Yo creo que quizás está muy pronto congregarse. Yo, en mi opinión particular, la voy a resumir aquí, ya la saben quienes se los he escrito por el grupo. Yo creo que quizás está muy pronto congregarse, como para decir este domingo, hoy 19 de septiembre, esa es mi convicción. Pero ¿qué gana la iglesia con mi convicción? ¿Qué gana con mi postura? Posiblemente, si mi convicción es que la iglesia no se congrega, posiblemente la iglesia se destruya. El espíritu movía a algunos a congregarse, entonces capaz que ese era el mejor argumento para el día de hoy, en el cual nos íbamos en teoría a reunir en algún lugar. Romanos 14, versículo 20 al 22 dice, cito, recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro.
Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Fin de la cita. Si tenemos algunas convicciones, dice Pablo, que sean para con Dios respecto a nuestros hermanos, pero que respecto a los hermanos nosotros no lo hagamos tropezar. Dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Fin de la cita. Que eso quede entre tú y Dios. No es necesario menospreciar o culpar o juzgar a otro por lo que nosotros pensamos que es correcto. Que eso quede entre tú y Dios. Dice, benditos son los que no se sienten culpables. Si tú no sientes culpa de esto, bendito por eso, porque no lo sientes, pero por ello no tenemos que menospreciar y juzgar a otro. Romanos 14:23 dice, pero si tienes dudas acerca de si debes comer, perdón, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Fin de la cita. Entonces el contraste tremendo dice, si dudamos de nuestras convicciones, pecamos. Si haces algo que crees que está mal, es pecado. Quizás una enseñanza de todo esto es cuáles son nuestras convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Preguntárnoslas. Entonces, si las sabemos y las determinamos, entonces vamos a afirmarnos en ellas. O si pensamos que no estoy convencido de esto, entonces vamos a cambiar. Pero tengamos firmes convicciones, porque si hacemos algo que creemos que está mal, pecamos. Eso en todo el aspecto general en lo que hacemos en la iglesia. Romanos 15, versículo 1 y 2 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros, a hacer lo que es correcto y a edificarlos en el Señor. Fin de la cita. Y aquí llega la parte donde yo escribí aquí literalmente que yo escribí muchas de estas palabras con vergüenza. Mi reflexión de cuarentena, con muy buena homilética, con buena dicción, con buen volumen de voz, con buenos argumentos, pero con vergüenza. Con vergüenza mía y solamente hacia mí y de mí, no vergüenza de otros. Algunos saben y sabrán que discutí y reprendí a un hermano en estos días por el grupo de la iglesia, por lo que yo consideré que hacía incorrecto. Y era más de esto mismo, pandemia. La forma en que interpretamos la vida de pandemia, cada uno la ve diferente. Y muchas veces juzgamos en la que ven otros o lo menospreciamos. Capaz menosprecié algo de la buena sensibilidad del hermano. Eso pensé al día de hoy. Porque es loable, yo siempre lo he dicho. Creo que ustedes saben de él los muchos elogios que digo en las reflexiones de cuarentena. Es, es más, yo les he dicho que en algún momento ya yo debería retirarme de la iglesia porque ese hermano debería tomar el turno. Esté listo o no. Uno entiende las cosas que Dios hace en la iglesia. Entonces, capaz menosprecié algo de la buena sensibilidad de aquel hermano, porque es loable el sentir del hermano. Capaz que por algunos segundos le damos lugar al diablo. Y yo te digo hoy, si tú no has escuchado los mensajes que yo también prediqué que se llaman Cuidando el hogar y la familia, y también la reflexión que se llama Controversia en la corte celestial, escúchala, porque hablan de la obra del diablo. Y uno de repente analiza el contexto donde ocurren estas cosas. Debo decirlo porque las reflexiones de cuarentena parten de las enseñanzas de las realidades que vivimos. Cuando deje de ser así, yo estaría dando mensajes plásticos. Yo llegué a una disyuntiva. ¿Será que predico del tema cuando ya llegó la circunstancia que entendía que tenía que hablar del tema? ¿O me hago el loco y hablo de otra cosa? Pero cuando yo estaba redactando, yo dije, Johnny, el día de eso, ya no estarás hablando de la voluntad de Dios, sino tu voluntad plástica.
Y para hablar plásticamente, yo prefiero retirarme. He entendido que habrá terminado mi obra temprano, a los 35 años de edad. Entonces, debía decirlo. Y así es la vida. Comida y pandemia, comida e instrumentos, comida y rol de las mujeres, comida y ministerio, y comida y millones de cosas más. Inclusive, yo recordaba el problema del bendito problema del videobin, comida y videobin. Muchas cosas más entran en lo que nos menospreciamos, nos jugamos unos con otros. Entonces Pablo dice, al fuerte, al que es fuerte de convicciones, la Reina Valera, que capaz que dice fuerte en la fe, o maduros, creo que hay una versión que dice maduros en la fe, pero en el contexto, buscando más los términos del griego y compañía, a los fuertes de convicciones, que consideren, dice Pablo, que a los fuertes de convicciones consideren a los que son sensibles o débiles de convicciones. Dice aquí lo que leímos ahí en Romanos versículo 1, Romanos 15 versículo 1. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Fin de la cita. Entonces vamos a la parte final y a los versículos restantes de este contexto. Romanos 15 versículo 3 en adelante. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Fin de la cita. Oye, qué curioso, no había notado este detalle. Donde empezamos a reflexionar el día de hoy, Romanos 14:1, habla acéptense y termina el último versículo, acéptense. Entonces, pudiéramos decir que de Romanos 14:1 a Romanos 15:7 lo pudiéramos llamar el sermón de la aceptación. Por allí, si alguno quiere algún día dar un sermón de esto, ahí tiene un título, el sermón de la aceptación. Pablo concluye con unos mandamientos, citando a Cristo como ejemplo de abnegación. Fíjense que él habla de Cristo, que él mismo, dice aquí la cita, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Fíjense que dice, Cristo ni siquiera vivió para agradarse a sí mismo. Entonces, dice que las cosas antiguas se escribieron como enseñanzas, es decir, un tipo, para en este tiempo aprender de las realidades de la vida, el antitipo. Entonces, las cosas antiguas fueron un tipo para que en los tiempos de la iglesia, en los tiempos cuando había el conflicto de la comida, en ese tiempo era el antitipo, ellos aprendieran. Hoy en día, a tantos años después, son muchas otras circunstancias como la pandemia. Yo creo firmemente que aquello de la comida es una enseñanza para nosotros aprender a lidiar en el aspecto de la comunidad cristiana con la terrible pandemia de este SARS-CoV-2. Dios nos ayuda a vivir en plena armonía. Como dice allí, dice Pablo, dice una petición, una oración, y yo creo que esa es la petición que debe elevarse en sí mismo la iglesia, hacerse eco, que Dios nos ayude a vivir en plena armonía. Dios nos ayuda a comportarnos como corresponde a seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que viene Pablo hablando en estos capítulos? Que velemos por nuestro comportamiento. Creo que parte de eso es el camino para que la iglesia sea iglesia. Parte de todo esto que se menciona aquí es el camino que tenemos que transitar para que la iglesia sea lo que es en sí verdaderamente la iglesia. Y para que el ministerio tenga sentido, el ministerio de Cristo. Dice el ministerio, porque a mí me preguntaban, ¿por qué hay que hacer una asamblea? No tiene sentido, volvamos a reunirnos y ya. Yo creo que yo veo en el plano mayor que Dios ve para qué y con qué propósito se reúne la iglesia.
De hecho, muchas veces en la iglesia se habla de otras iglesias que se reúnen con propósitos fuera de lo que Dios establece, muchas religiones. Entonces, ¿por qué no nosotros quizás estamos cayendo en eso mismo? Tenemos que ver cuál es el sentido mayor que haga el fin de lo que dice Romanos, fíjense, Romanos 15:6 dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Ese es el sentido del ministerio, el sentido de la iglesia. Y dice al final y concluye el versículo, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Fin de la cita. Entonces tenemos que aceptarnos los que se creen fuertes de convicciones y que no les afecta un argumento u otro, no menosprecien, no tengan aparte, no le dejen sin valor, es lo que dice literalmente, no dejen sin valor el argumento de quien es débil y sensible de convicción. Y si eres de lo que eres, tienes que ser humilde en reconocer si eres de los que eres, son sensibles de convicciones, quizás en este contexto se ven los legalistas, hablando de Romanos 14, los que observan de una manera rígida las cosas o los que les afecta lo que hacen los demás, no juzgues. No juzgues, que quizá es lo más fácil que le pasa a muchos hermanos, juzgar a los otros y uno dirán, yo me voy o me separo o no, o me aparto, también estás separando a esa persona de ti, las estás considerando separadas del camino que es. Entonces, aceptémonos unos a otros y entre todas las circunstancias de la vida, eh, Dios nos bendiga, pues. Dios nos bendiga como comunidad cristiana. Hoy que estamos aquí, mañana no sabemos cuál será nuestra comunidad cristiana, nuestro contexto cristiano. Aprendamos y por allí quedará publicado en YouTube seguramente por si te sirve, te necesita y a mí mismo volver a acudir a esta analogía tipo antitipo de comida y pandemia. Dios los bendiga.